Saludos desde Marchena, Sevilla, Andalucía. En el vídeo de hoy vamos a ver este termostato que ya hace tiempo teníamos en nuestro poder y creo que ya es hora de conocerlo más a fondo. Es el STC 3028. Este termostato, está mal dicho decirle termostato porque no solo es termostato, sino también higrostato. En su pantalla, pues trae para la temperatura y trae para la humedad relativa. Este dispositivo, igual que nos controla la temperatura en los márgenes que programemos, nos ofrece la misma posibilidad de hacer lo propio con la humedad relativa. Podemos marcarle ese máximo y ese mínimo en donde se mueva en ese tanto por ciento para una incubación óptima. Evidentemente, en el apartado de la sonda, pues trae la ventaja de que con una sola sonda, pues controla ambos parámetros. Vamos a dedicar el vídeo de hoy a la conexión de este termostato. Vamos a intentar explicarte paso a paso cómo conectar este termostato higrostato para hacer una incubadora casera. Y aquí estamos, Raúl a la cámara y un servidor, Antonio, para intentar, vamos a ver si es posible, dejártelo todo lo más claro posible referente a este aparato, a este termostato higrostato. Muy completito, la verdad es que la familia de estos dispositivos STC es bastante completa, tiene diferentes modelos y la verdad es que nosotros al que más tralla le hemos dado ha sido al STC 1000, que lo hemos probado, que lo hemos analizado y que nos ha dado muy buenos resultados y también durabilidad a largo plazo, ¿no? Ya sabéis que nosotros pues vamos cambiando los dispositivos, vamos probando diferentes experimentos con otros aparatos, pero evidentemente quizás nos falte eso, el tiempo de hacer pruebas y poder decir que son dispositivos fiables a largo plazo, ¿no? Pero tampoco podemos hacer incubadoras y tenerlas mucho tiempo en casa para ir probándolas y sometiéndolas a diferentes pruebas porque tenemos que ir cambiando y variando, ¿no? Pero ya digo, la familia de los STC, hay varios modelos, hoy nos vamos a quedar con esta. Como veis, tiene dos pantallas. Una que va para lo que es la temperatura, nos marcará los grados centígrados, y otra para la humedad relativa. Tiene una sonda solo, es bastante grande porque cuando ya nos metemos a medir humedad, pues ya la sonda tiene que ser de mayor tamaño. Si fuera de temperatura, pues ya sabéis que las sondas que miden temperatura normalmente son más pequeñas, pero con esto pues cubrimos los dos objetivos, ¿no? Esos dos parámetros de temperatura y humedad relativa. Os voy a decir que si queréis utilizar solo la parte de temperatura, igualmente podéis hacerlo. Esta pantalla no controlará nada, pero por lo menos te indicará la humedad relativa que tienes en el interior. Así que fijaros, si no queréis conectarle ningún dispositivo para controlar la humedad relativa en unos márgenes determinados, pues podemos utilizarla simplemente como un medidor de humedad, como un higrómetro. Utilizamos la parte de relé para la temperatura, como normalmente hacemos con otros dispositivos, y esta parte, pues tenemos una lectura de la humedad relativa del interior de la incubadora. Fijaros en la parte de arriba, nosotros hemos escogido este dispositivo de 220 voltios. Tiene aquí en este recuadro indicado que la tensión de alimentación es de 110 a 220, pero también hay dispositivos que puedes este mismo comprarlo a 12 voltios o a 24 voltios. Es muy importante que cuando lo vayas a adquirir veas la tensión de funcionamiento para evitar después problemas a la hora de las conexiones. Las conexiones que te vamos a explicar dentro de poco, pues son iguales, solo teniendo en cuenta pues qué tensión de entrada le vamos a meter al dispositivo. Y después tiene aquí numerado pues unas cuantas conexiones, fichas de empalme, como quieras llamarlas, del 1 al 9. Pues vamos a verlo sobre la libreta. Hemos hecho un dibujo
lo mejor que hemos podido y vamos a ver sobre la libreta primero el esquema de conexiones para después cuando pasemos a la acción, cuando pasemos a las conexiones, tengan más claro todavía ese tema de conexiones. Bien, pues vamos a entrar ya en materia. Puede que haya algún que otro desenfoque, pero seguro que lo entenderéis. Nosotros lo sabemos, pero bueno, vamos como vayamos pudiendo, ¿no? Aquí tenéis pues la regleta de conexiones del 1 al 9 y para hacer un repaso rápido, pues fijaros, el 1, 2, ahí tendremos, hablamos en nuestro caso, 220 voltios, que es a la tensión que funciona este dispositivo, ¿vale? Después tenemos 3, 4 y 5, que es para el sensor de humedad relativa y temperatura, ¿vale? Eso viene ya conectado. Como veis, aquí está el dispositivo, está conectado, pero siempre es bueno saberlo. Además viene serigrafiado, sensor de humedad, pero ya te digo que tiene 3 cables que son para las dos cosas, humedad y temperatura. Y ahora pues tenemos del 6 al 9, 6, 7, 8 y 9, que son los dos relés de salida, ¿vale? El 6-7 es para el higrostato, para la humedad relativa. Si vas a utilizarlo solo para saber la humedad relativa del interior y no vas a conectar nada, ahí no tienes que hacer ninguna conexión. La conexión vendría en el apartado 8 y 9, donde ahí conectaremos pues la fuente de calor y el ventilador si lo deseas así o no, que es la parte para que caliente, no es la parte real de incubadora, ¿vale? Pero repito, el 6 y 7 también te diremos cómo hacer la conexión si quieres conectar, por ejemplo, un humidificador y si no quieres conectar nada, pues lo utilizaremos como marcador de humedad relativa para tener una referencia, ¿vale? Son los pins que tiene este dispositivo del 1 al 9. Quitamos esto y esperemos que no se desenfoque mucho. Y aquí tenéis un esquema eléctrico, el cual pues vamos a intentar arrojar un poquito más de luz para intentar que lo veas lo más claro posible. Hemos hecho este dibujo, como veis aquí en la parte de abajo tenéis todos los números del 1 al 9 y lo hemos puesto en ese orden porque así es como está en el termostato higrostato. Aquí están las conexiones, pero quiero que os quedéis con esto, ¿no? Y como aquí está la parte de pantalla y aquí está la parte de conexiones, para evitar problemas ninguno o malos entendidos, lo hemos hecho así de esta manera, ¿vale? Igual que viene en el aparato. Bien, pues fijaros, aquí hemos dicho que el 1 y el 2 en nuestro caso son los 220 voltios. Si tú tienes 110 voltios en tu caso, pues igual, no varía nada. ¿Veis? Aquí este es el enchufe, imaginaros que este es el enchufe, aquí tenemos los 220 voltios, pues sacamos dos cables, ¿veis? A los 220 voltios, aquí como dos empalmes, para quien no sepa interpretar los esquemas eléctricos. De aquí al 1 y al 2 metemos los 220 voltios. Como es corriente alterna, no tiene polaridad. Uno a otro lado o otro al otro. No hay ningún problema. No hay polaridad, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, 1 y 2 directamente los 220 voltios. En la entrada 3, 4 y 5 hemos dicho que ahí va la sonda conectada, que viene conectada y que no hay ningún problema. Viene con una ficha donde solo encaja de una manera, ¿vale? Entonces, pues del 1 al 5 no creo que haya mayor problema. De la humedad relativa, el 6 y el 7, vamos a dejarlo de momento sin conexión, ¿vale? Ya después, más adelante, explicaremos cómo conectar, por ejemplo, un humidificador para el tema de la humedad relativa. Y nos vamos a centrar en la parte de temperatura, que es el relé con los pines 8 y 9, ¿vale? Aquí es donde vamos a tener que centrarnos en el apartado de temperatura. Ahora fijaros aquí, este es el símbolo de una bombilla, ¿vale? Que es lo que vamos a poner como ejemplo para fuente de calor. Si vais a conectar una resistencia de silicona o cualquier otro tipo de elemento calefactor, pues aquí tenemos las dos conexiones que tiene, los dos extremos. Yo creo que no presenta ningún problema.
tanto como si es una bombilla, como si es una resistencia, pues tiene dos conexiones, ¿vale? No tiene mayor problema. Y como estamos con corriente alterna directamente de la red, pues no tenemos problemas de polaridad, positivo ni negativo. Eso aquí no tenemos ningún problema. Y aquí hemos hecho un dibujo como de un ventilador. Esto que estáis viendo aquí, hemos querido hacer lo que parezca un ventilador con sus aspas y demás. Y también tiene dos conexiones, dos patillas. Pues si quieres en tu caso conectar el ventilador activado por el termostato cuando encienda la fuente de calor, pues tiene dos cables, también tiene dos cables la bombilla, unimos uno con otro y así de simple, ¿vale? Donde más problemas tenéis es a la hora de hacer las conexiones al relé, ¿vale? Ahí es donde vamos a intentar aclarártelo. Yo creo que aquí se ve incluso mejor que cuando pasemos a conectar los cables, aunque no te preocupes que más adelante en este mismo vídeo te lo vamos a explicar, ¿no? Pero ahora por lo pronto, fijaros. Una de las dos ramas de la tensión de la casa, en este caso nosotros 220 voltios, irá directamente a la lámpara, a la fuente de calor, y el otro extremo de la lámpara irá al pin, en nuestro caso hemos escogido el número 9, ¿vale? Los dos polos que tiene la lámpara, uno a una salida del relé, nosotros por ejemplo hemos escogido el 9, y el otro directamente a la rama que nos viene de los 220 voltios. Y la otra que nos queda pendiente de los 220 voltios la conectamos a la otra parte del relé, al 8, que no tenía nada. Es muy fácil. De esta forma, cada vez que tenga que controlar la parte de termostato, la temperatura, conectará o desconectará no solo la lámpara, la fuente de calor, sino también el ventilador que lo hemos puesto que se accione cada vez que se encienda la fuente de calor, ¿vale? Creo que es muy fácil, no tiene mayor problema en la conexión, pero te la repito. Una de las ramas de 220 voltios a la lámpara y la otra parte de la lámpara directamente a uno de los pines del relé. En este caso nosotros lo hemos metido en el 9. Y el 8 directamente a la otra parte que nos llegaba de 220 voltios. Si en tu caso son 110 voltios, exactamente igual. Espero que de momento sobre la libreta no os hayáis perdido y ya por lo pronto llegados a este paso tengáis un poquito más claro el tema de conexiones de este termostato, el STC 3028. También quiero recordaros que aquí arriba te dejo el enlace de nuestro canal secundario, donde normalmente los vídeos que hacemos por parte aquí en este nuestro canal principal, después en un solo vídeo lo agrupamos todo y lo subimos en ese nuestro canal secundario. Aparte también pruebas a incubadoras comerciales y muchas cosas más, ¿no? También, ya que estamos recordándote temas como este, deciros que ahora vamos a pasar a hacer sobre nuestro tablero cómo se conecta realmente con el cableado y demás. Y después te explicaremos ya más rápidamente cómo puedes conectarle un higrostato u otros dispositivos que nos hagan subir o bajar la humedad relativa controlado por el higrostato, por la parte de la humedad. Pero que también tenemos aquí nuestro canal a cosas y apartados comerciales de incubadoras y todo lo que tiene que ver con la incubación 100%, donde en ese canal todo lo que te descubrimos son componentes que puedes encontrar a tu disposición para hacer tu incubadora o en tu caso, si no eres un manita, sometemos a banco de pruebas a diferentes incubadoras que hay en el mercado para conocerlas a fondo. Las abrimos, vemos dónde están los componentes, medimos tal como llega de fábrica la temperatura y la humedad relativa que traen, os decimos cómo variarles los parámetros por si en tu caso, depende de donde habites, no valen tal como vienen de fábrica y por supuesto después de hacerle todas esas pruebas para ver si funcionan bien o cómo van, las sometemos a diferentes incubaciones. Y por si fuera poco, pues después las cogemos y sacamos las cosas positivas y las cosas negativas que nos hemos encontrado en las diferentes incubadoras después de semanas y semanas de prueba que le realizamos. Por eso
te animamos a que eches un vistazo a esto en nuestros canales, a Hecho en Casa y sobre todo también a Incubación 100%, que es un proyecto que hemos iniciado hace poco tiempo. No nos enrollamos más y vamos a conocer detenidamente, mucho más detenidamente ahora, el tema de conexiones del STC 3028. Pues fijaros, aquí tenemos nuestro banco de prueba que utilizamos cada vez que le llega el turno a un modelo de termostato que queremos conocer a fondo y no tiene más historia, ¿no? Vamos a conocer qué es lo que hay por aquí. Pues fijaros, tenemos un ventilador para explicar cómo se conecta el ventilador a la fuente de calor. Aquí tenemos un portalámpara porque nos gusta utilizar como fuente de calor una bombilla para comprobar cuándo se enciende o se apaga la salida del relé. Y aquí estas fichas de empalmes donde lo único que tenemos conectado es este enchufe donde le meteremos aquí, tendremos cuando terminemos el montaje los 220 voltios, ¿vale? Es lo que tenéis que tener presente. Aquí tenemos los 220 voltios con el enchufe y aquí tenemos estos dos cables que son los del portalámparas para cuando pongamos las bombillas. Los dos cables que trae para la conexión de la resistencia, ¿no? Bombilla o resistencia flexible de silicona, resistencia rígida, en fin, cada uno lo que pueda utilizar. Y por supuesto el ventilador que también tiene dos pines de conexiones. Ojo porque este ventilador va a 220 voltios, ¿vale? Si en tu caso son 110 voltios, pues tendrías que poner todos los componentes a 110 voltios, está claro, pero por si acaso lo voy a recordar. Y si utilizamos pues ventiladores o como decís por ahí muchos abanicos que vayan a 12 voltios porque sean cogidos de ordenadores y otros dispositivos que van a 12 voltios, tenéis que tener cuidado y poner un adaptador que transforme los 220 voltios, en nuestro caso, a los 12 voltios, porque ahí sí hay positivo y negativo, son de tensión continua y si los conectáis directamente, pues los quemaréis rápidamente. Imaginaros, si son de 12 y en mi caso le meto 220, pues en cuanto entre la puntita del enchufe, automáticamente reventará. Pues estando todo listo, vamos a abrir plano y vamos a empezar a conectar nuestro termostato STC 3028. Aquí está enfocando Raúl un plano un poquito más retirado. ¿Y por qué hago esto? Pues para que veáis que tampoco tenemos material sofisticado, que no tenemos material difícil de encontrar. Aquí tenéis la cajita del termostato, cables que son prácticamente todos reciclados y que vamos cogiendo por ahí, un destornillador, unos alicates de corte pequeñitos y pues bueno, el esquema que anteriormente os mostraba para adelanto a lo que vamos a hacer ahora. Repito que tampoco estamos cogiendo material que podamos decir que es un material que es difícil de encontrar, más allá de lo que es el propio dispositivo, ¿no? Que ya ahí nosotros pues no nos podemos meter. Por eso intentamos explicarlo de la forma más sencilla posible. Vamos con la primera conexión, la de 220 voltios. Vamos a mirarla detenidamente. Pues como dijimos, aquí tenemos los 220 voltios. Vamos a coger primero una de las partes de 220 voltios y vamos a colocarle este cable amarillo, ¿vale? Vamos a ponerlo en este pin y vamos a atornillarlo, ¿vale? En este cable, repito, tenemos una de las ramas de 220 voltios en nuestro caso, ¿vale? Y ahora el extremo que nos queda del cable amarillo que lleva una de las partes de 220 voltios, vamos a conectarlo en el relé y lo vamos a hacer directamente en el pin número 8. Aquí tenemos la vista que nos interesa del relé, donde está la parte de calor, de temperatura, y lo dicho, vamos a conectarlo en la salida número 8. Es un cable más bien gordito, nos aseguramos de que no queda ningún pelito fuera, ¿vale? Es importante para después evitar cortocircuitos y demás. Ahí lo tenemos
ya tenemos la primera conexión hecha de un ramal de los 220 voltios al pin número 8. Y ahora, ya que tenemos la salida de relé, el pin 8 directamente a 220 voltios, nos queda el 9, el pin 9 de la salida de relé, que es el que nos va a ocupar ahora. Y para eso, pues aquí tenemos este portalámparas, que es la fuente de calor que vamos a utilizar. Después buscaremos una bombilla que venga bien, de rosca gorda, y haremos la prueba una vez que terminemos las conexiones. Este alambre es un alambrito que le hice para poner la sonda cerca de la fuente de calor y después acercarla o retirarla según nos conveniera, para que subiera de temperatura o bajara, para ver cómo interactúa el relé, el termostato en ese caso, ¿no? Pero lo importante, pues aquí están los dos cables, los dos polos que trae la bombilla. Pues vamos a coger directamente uno de ellos y lo vamos a conectar en el pin número 9. Vamos a coger, por ejemplo, el cable azul. Aquí tenemos de nuevo el termostato y lo que vamos a hacer ahora es conectar el cable azul en el número 9. Vamos a abrirlo un poquito más para que entre fácil y después quede el cable bien aprisionado, ¿vale? Ahí está, lo metemos bien y ahora que no se salga, ahí lo metemos bien y atornillamos, ¿vale? Ahí atornillamos. Ahí está. Ya tenemos los dos cables conectados directamente de la red en el 8 y un cable de la bombilla en el 9. Ahora fijaros, el cable azul venía de la fuente de calor, de la bombilla. Pues todavía tenemos el otro, el marrón, que viene de la bombilla también. Pues como nos quedaba aquí un ramal de 220 voltios libre, pues vamos a conectarlo aquí directamente a 220 voltios. Enfocamos directamente para que se vea bien. Lo metemos y atornillamos, ¿vale? Ahí está. Que quede bien aprisionado. Y ya tenemos ahí en esa ficha de empalme los 220 que nos llegan a través de este cable. Y aquí tenemos el amarillo que va directamente al pin número 8 y este marrón que va a la lámpara, ¿vale? Por ahora creo que lo estamos haciendo despacito y que está claro. Ahora tenemos que meter 220 voltios directamente al termostato, porque es su tensión de funcionamiento. Y esto lo haremos en los pins 1 y 2. Aquí está el termostato, aquí lo veis mejor, ¿veis? 1 y 2. Tenemos que meterle directamente los 220 voltios, ¿vale? Hemos conectado el 8 y el 9, que es la salida de relé, con parte de la tensión, haciendo de interruptor el relé con la fuente de calor, que es la lámpara. Pues ahora directamente nos vamos al 1-2, que son los 220 voltios. ¿Y qué vamos a hacer para meter directamente ahí 220 voltios? Pues irnos directamente a la ficha de empalmes y sacar dos cables, empalmándolos en el mismo compartimento, en este lado o en este, donde más cómodo nos sea. Como este es del mismo cable, pues vamos a sacar estos dos, vamos a empalmar y vamos a poner un cable en cada lado y ahí le meteremos los 220 voltios a nuestro termostato en los pins 1 y 2. Bueno, ya hemos hecho nosotros la conexión aquí para sacar 220 voltios, lo hemos hecho rápidamente para no hacer el vídeo ya demasiado largo, ¿veis? Y aquí está el cable, aquí por aquí va a circular 220 voltios y son los que vamos a introducir en el pin 1 y 2, como queramos, porque es tensión alterna y no tiene polaridad, y ahí ya meteremos alimentación al circuito. Bueno, vamos allá, sin forzar mucho los pins. Esto no se puede forzar mucho ni correr, ni apretar tampoco en exceso, porque puede saltarnos de la placa y ya la liamos. Pues no tiene mayor historia. Atornillamos y ahora pues vamos viendo cómo queda directo ya para conectar.
Bueno, desde aquí, desde esta toma, se ve mejor el tema de conexiones. Ya tenemos nuestro termostato, la parte de termostato preparada. Voy a buscar por ahí una bombilla donde hacer la conexión después y ver cómo arranca a funcionar nuestro parte de nuestro termostato STC 3028. Pues ya está todo preparado. Fijaros cómo está la mesa de trabajo. Hemos puesto esta regleta ahí con un interruptor y hemos conectado ya. Ahora le daremos corriente para ver qué tal va. La sonda pues la he puesto ahí apoyada en lo que es este alambre, cerquita de la bombilla, para que cuando la activemos pues empiece a calentar y empiece a subir. Y veamos también el display para ver qué pinta tiene este STC 3028. Vamos a darle, voy a echar un último vistazo, una última comprobación para estar seguro de que las conexiones están bien hechas y activamos y vemos la pinta que tiene. Bueno, pues he estado por ahí echando un vistazo, hemos escogido este primer plano, vamos a activarlo y vamos a ver lo que ocurre. Ahí está, activado y ahí está. La lámpara se ha encendido y bueno, aquí tenemos la parte de termostato, que es lo que nos interesa, y en azul la parte de higrómetro. Como veis, ahora mismo en el relé de salida del higrostato no tenemos conectado nada, pero es lo que te decía al principio del vídeo, que puede servirnos como simplemente medidor de humedad relativa. Si tenemos otro dispositivo, pues nada, pero si no tenemos, fijaros que nos puede servir de referentes para la humedad relativa sin tener que conectar absolutamente nada. Ahora mismo estamos grabando este vídeo, es por la mañana y tenemos una temperatura en torno a los 29 grados. Ya después a mediodía al sol tranquilamente podemos tener alrededor de 50. Evidentemente este termostato no está programado bien para lo que necesitamos y bueno, no sabemos tampoco de fábrica los parámetros que trae ni nada por el estilo. Tengo que deciros que curiosamente venía en la caja y no venía ningún tipo de instrucción, ¿vale? No venía ningún tipo de instrucción. Pero por el vistazo que le he podido echar al dispositivo y demás, aquí tenéis las teclas que están numeradas con el número 1 y las dos de abajo pues con el número 2. Imagino que unas serán para la parte de temperatura y el otro para la parte de humedad relativa. Cuando me preguntáis muchos de vosotros que si he utilizado tal termostato o modelo tal y demás, siempre os respondo que es imposible que conozca todos los termostatos o todos los higrostatos que hay en el mercado, todos los programadores y demás. Conocemos bastante, pero tened en cuenta que esto va evolucionando continuamente y que de unos años para acá, desde la entrada del mercado chino, de empresas grandes que se dedican a la venta online y demás, hemos conocido infinidad de modelos que nosotros no hemos llegado a usar, pero que tampoco tiene que echaros para atrás eso, porque lo mismo que estoy probando y grabando el vídeo de hoy con el STC 3028, aquí en este mismo banco de pruebas, cuando veo algún dispositivo que me interesa, por experimentar más que por otra cosa, pues se pone uno y a fuerza de probar, de conectar, de mirar, se termina sacando, ¿vale? Y os digo una cosa, fijaros este que parece muy complicado porque tenga también parte de higrostato. Para nada, son dos partes totalmente independientes. Estamos ahora mismo centrados en la parte de temperatura y como podéis ver no tiene mayor problema, ¿vale? Otra cosa es la programación ahora mismo que traiga de fábrica, que en cuanto ha subido la temperatura pues ha vuelto a cortar la fuente de calor. Pero eso ya hablaremos en otro vídeo en el tema de ajustes de este dispositivo. Ahora continuamos con lo nuestro, ¿vale? Voy a explicaros en la libreta pues cómo conectar la parte de higrostato para el tema de la humedad relativa, que es
exactamente igual que hemos hecho con la bombilla, pero en vez de la bombilla, pues cogemos los pins 6 o 7 que son para la humedad relativa y ahí conectamos, por ejemplo, un humidificador, que es de lo que más se suele utilizar para el control de la humedad relativa. Aquí está de nuevo nuestro esquema eléctrico. El ventilador pues no lo hemos conectado, repito, por no hacer el vídeo tan largo, y de las dos formas es viable conectarlo a los extremos de la bombilla para que lo active el relé. Cada vez que meta corriente a la fuente de calor, pues el ventilador se encargue de mover, de hacer circular el aire caliente, o podemos conectarlo directamente. Este ventilador, ojo, es a 220 voltios, por eso digo que lo podemos conectar directamente a 220 voltios y tenerlo siempre en funcionamiento, que de las dos formas es viable. Si el ventilador es de 12 voltios, recordad, estaríamos hablando de corriente continua, tiene polaridad y por supuesto ahí necesitaríamos un adaptador que nos convierta, en nuestro caso, los 220 voltios a 12 voltios, si fuera el caso de que tu ventilador, por ejemplo, lo hubiera sacado de un ordenador, por ejemplo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el voltaje de los componentes. Ahora pues nos centramos en el pin 6 y 7, que es el tema de la humedad relativa, ¿vale? Aquí es donde viene el pequeño cambio, ¿no? En vez de conectar una lámpara, pues podemos conectar un humidificador. Tiene exactamente igual, tiene dos pines donde uno lo conectaremos, igual que hicimos con el 8, directamente a uno de los dos, por ejemplo el 6, y el otro una parte a un extremo del humidificador y la otra parte del humidificador al número 7, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto nos viene bien cuando estemos en un lugar que tengamos la humedad relativa baja y tengamos que subirla para mantenerla, por ejemplo, entre un 55 y un 60%. Pero si por contra tenemos una humedad relativa alta, pues es complicado. Es complicado porque si lo que tenemos que hacer es bajar la humedad, hay dispositivos que se encargan de reducir la humedad en el ambiente, pero ya estaríamos añadiendo más problemas, más aparatos, y si encima hay alguno de vosotros que me consta tenéis problemas para conseguir lo más básico, pues imaginaros si ya tenemos que buscar aparatos específicos. Pero os lo digo para que tengáis constancia que hay aparatos que se encargan de bajar la humedad relativa. Por eso es importante conocer cada uno en su zona qué parámetros nos ofrece la incubadora en el interior, porque varía y mucho, incluso en el mismo sitio, dependiendo de la estación del año en la que nos encontremos e incluso de lo que tengamos en el exterior, si un día está lloviendo o un día hace mucho calor. Por eso quiero que tengáis presente eso, que subirla es fácil, quizás más difícil es bajarla, pero que la conexión es exactamente igual que la que hemos explicado en esta parte para el calor, solo que en vez de una bombilla o una resistencia, pues normalmente se suele utilizar un humidificador. Una parte de la red directamente, por ejemplo, al 6 y en el 7 el humidificador. Un extremo a una parte del humidificador y el otro, pues el otro ramal de 220 voltios en este caso, que es lo que nos ocupa a nosotros en nuestros hogares. Esta es la parte de conexión de lo que es este termostato higrostato STC 3028. Ya digo que en el próximo vídeo lo que haremos será explicar lo que es el ajuste para su funcionamiento. Vamos a programarlo y ya con eso completaremos toda la información referente a este dispositivo. La verdad es que siempre nos queda la duda después de haber realizado el vídeo de si lo habremos explicado lo suficientemente claro como para que tú en tu casa puedas ponerte manos a la obra con, en este caso, con el STC 3028, ¿no? En el próximo vídeo, pues lo que haremos será, ya que lo tenemos montado sobre nuestro banco de pruebas, pues ver la programación de este dispositivo para poder utilizarlo. Ya quizás nos metamos dentro, lo pongamos mejor para
ver la transición de encendido y apagado de la temperatura para estar seguros de que se puede utilizar tal como lo hemos explicado a la hora de hacer una incubadora casera. De todas formas, nosotros posiblemente algo hagamos con él y lo utilicemos casi con toda seguridad para realizar algunos de los proyectos que tengamos por ahí pensado hacer en un futuro. Siempre, por supuesto, dando las gracias de parte de Raúl y de parte de un servidor por estar con nosotros aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Somos ya en este canal principal alrededor de 70.000 suscriptores y muchos más que sé que de vez en cuando pues echáis un vistazo y vais viendo lo que vamos subiendo relacionado con el mundo de la incubación, relacionado con el mundo de las incubadoras caseras. Y recordad que aparte de lo agradecidos que os estamos, de que todo esto lo llevamos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Así que un saludo a todos.